Me llamo Jonathan Balcázar. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la rinitis alérgica. La rinitis alérgica es un trastorno inflamatorio de la mucosa nasal inducido por la inmunoglobulina E después de la exposición a un alergeno. Puede ser estacional o perenne. Hablando un poco de su etiología, vamos a decir que necesita de dos condiciones. La primera, que es la atopía. ¿Qué es la atopía? La atopía va a ser la predisposición genética de un individuo para desarrollar una manifestación de una enfermedad alergénica. Puede ser rinitis alérgica, rinoconjuntivitis y asma. Y la otra, que son los aeroalergenos, principalmente responsables de la rinitis alérgica. Entre estos tenemos el polen, las esporas y algunas otras. Hablando cómo se caracteriza esta patología, vamos a decir que se caracteriza principalmente por presentar congestión, obstrucción nasal, estornudos, rinorrea, plurito faríngeo, plurito conjuntival y lacrimeo. Hablando de la epidemiología, la rinitis alérgica afecta a 400 millones de personas en todo el mundo, sobre todo a los países industrializados, especialmente los de habla inglesa. Es más frecuente en áreas urbanas que rurales, debido a que la contaminación ambiental provoca lesiones inflamatorias del epitelio respiratorio que induce aumento de la permeabilidad de los alergenos y la disminución de la capacidad de eliminación del tapiz mucociliar. Hablando de la calidad de vida de nuestros pacientes, vamos a decir que esta patología altera la calidad de nuestros vidas y afecta el rendimiento escolar principalmente. Los niños que pueden tener dificultades en la escuela, en el aprendizaje, se presentan distracción, fatiga, falta de sueño, irritabilidad y pueden afectar de forma emocionalmente, con ira, tristeza y frustración. Clasificación. La rinitis alérgica ha sido clasificada en estacional y perenne. Estacional se incrementa durante algunas estaciones del año, por ejemplo, las que son dependientes de la polinización de las plantas. La planta a que más alergia causa el polen es la familia de las gramíneas. ¿Qué es el polen? El polen son los granos minúsculos que una sola planta puede producir miles de granos de polen que se ve como polvo amarillo dentro de la planta, pero que no puede verse cuando esté disperso en el aire. Luego tenemos lo que es el perenne. El perenne son aquellas alergias que se presentan durante todo el año, como por ejemplo la caspa de animal, ácaros. Además tenemos otra clasificación, que es la intermitente y la persistente. La intermitente son aquellas rinitis alérgicas que duran menos de 4 días en la semana y persistente aquellas que duran más de 4 días durante la semana. Hablando del mecanismo de reacción de la alergia. El mecanismo de reacción de la alergia tiene unos factores predisponentes. Como ya habíamos mencionado antes, el factor genético es el primordial factor predisponente de dichas alergias. Dentro de otros factores tenemos lo que es el estado económico, el ocupacional, en los cuales podemos ver en el siguiente cuadro que, dependiendo de la situación laboral, existe una respuesta alergénica a distintos alergenos. Y la contaminación ambiental, que es una de las causas predisponentes en nuestro medio. Hablando de lo que es el mecanismo de acción. El mecanismo de la reacción alérgica está basada en 4 fases. La primera, que es la sensibilización, la fase aguda, la fase tardía y la fase crónica. Hablando de la etapa de la sensibilización. En esta etapa, el alérgeno tiene contacto con lo que es la mucosa respiratoria. En este proceso, las células presentadoras de antígenos llevan lo que es el alergeno junto con lo que es la molécula de histocompatibilidad de clase 2 a los linfocitos T. Los linfocitos T en los nódulos linfáticos estimulan a través de lo que es la linfopoietina estromiatímica promover un ayudante que es el TH2. Las células TH2 coordinan la síntesis de distintos tipos celulares, especialmente los TCD4. Los TCD4 inician lo que es la respuesta inflamatoria, generando una secreción de citocinas, especialmente la interleucina 4. La interleucina 4 genera una conmutación de clase inmunoglobulina E en los linfocitos B. Esto genera que se liberen grandes cantidades de inmunoglobulina E específicas contra el alergeno. Estas grandes cantidades específicas llegan a fijarse con afinidad a lo que es los receptores de membrana, especialmente de los mastocitos y basófilos.
Gracias a la unión de la inmunoglobulina más el receptor de histocompatibilidad de dichas células, genera lo que es una respuesta inmediata ante el alergeno. Luego viene lo que es la fase aguda. La fase aguda se caracteriza cuando el alergeno vuelve a ingresar a lo que es la mucosa respiratoria y desencadena lo que es una respuesta a través de los mastocitos que genera la desgranulación y liberación de mediadores almacenados. Estos mediadores son la histamina y la heparina. A la vez, el endotelio responde activamente produciendo un estímulo de interferón gamma y factor necrosis tumoral alfa, que genera la adherencia de otras células blancas a los tejidos a través de la sangre. Además, al mismo tiempo, se inicia la síntesis de mediadores no preformados como los leucotrienos y las prostaglandinas. Dentro que es la fase tardía, existe una liberación de eicosanoides, eso quiere decir de los leucotrienos y prostaglandinas. Además, se genera una quimioquinas y citoquinas que incrementan otra vez lo que es la aparición de células blancas en el tejido. Dentro de lo que es la fase crónica, vamos a decir que estas células blancas que estaban dentro del tejido generan lo que es un proceso que puede generar un daño tisular a nivel de la mucosa. Ya, dentro de lo que es el diagnóstico de la rinitis alérgica estacional depende del antecedente exacto de la presencia coincidente con la polinización. En cambio, lo que es la rinitis alérgica perenne, debido a la contaminación de la casa o el trabajo, dificulta el análisis de los antecedentes. Puede haber variedad dentro de los síntomas relacionados a la exposición de la caspa de animal y moho. La secreción nasal de pacientes alérgicos son ricas en eosinófilos. La eosinofía periférica es un rasgo frecuente. Una prueba cutánea por vía intercutánea con los alergenos es una forma rápida y confiable para identificar la inmunoglobulina eosinofílica. También podría hacerse la prueba intradérmica. Otro de los estudios importantes es la rinoscopía. La rinoscopía muestra una mucosa pálida con cornetes engrosados y una secreción clara y filante en el periodo de exposición a los alergenos principalmente. El tratamiento médico tiene como objetivo principal disminuir los síntomas del paciente o bien alterar lo que es el sistema inmune para que éste tenga tolerancia hacia los alergenos. Como primera medida, frente a esta patología tenemos lo que es evitar los alergenos. Una vez que el paciente no puede evitar lo que es los alergenos, se recurre a lo que es el uso de antihistamínicos. Los antihistamínicos, como vemos en la tabla, se usa principalmente para las patologías de la rinitis alérgica de leves a moderadas. Posteriormente podemos usar lo que son los agonistas adrenérgicos. Los agonistas adrenérgicos tienen la función de ser descongestionantes de la mucosa nasal, los cuales son usados principalmente en patologías de moderadas a severas, junto con lo que es el uso de los corticoides. Los corticoides intranasales deben utilizarse para la rinitis moderada a severa, como ya habíamos mencionado, y especialmente en niños a los cuales se dispone de buenos datos de seguridad a largo plazo. Como última medida, tenemos lo que va a ser la cirugía. La cirugía principalmente es muy rara y se utiliza principalmente para tratar alteraciones anatómicas funcionales de lo que es la cavidad nasal, intentando corregir las deformaciones como deformaciones de cornetes, como válvulas nasales, desviaciones septales, los cuales nos permiten que el paciente responda de mejor manera hacia el tratamiento. Bueno, por último quiero despedirme, espero que esta clase haya sido favorable para ustedes y hasta otra próxima ocasión.